Entre susurros de las abuelas brasileñas, en las noches que siguen a una cena pesada y la somnolencia vence al cuerpo, se cuenta la historia de la pisadeira, una figura oscura, tenebrosa y absolutamente real para quienes han sentido su peso. Este ente es descrito como una anciana esquelética, con uñas largas y amarillentas, la nariz ganchuda como de un halcón y una boca siempre abierta de la que emergen carcajadas agudas, inaudibles para todos, excepto para su víctima. Se dice que habita los tejados y desde allí observa a quienes se duermen boca arriba, sobre todo después de haber cenado demasiado. Cuando el cuerpo se entrega al sueño, pero la mente queda atrapada entre el descanso y la vigilia, la pisadeira baja lentamente del techo, se posa sobre el pecho del durmiente y lo aplasta con su peso invisible, provocando una parálisis atroz. El que la sufre no puede gritar, no puede moverse, no puede respirar, pero está completamente consciente. Mira con los ojos abiertos mientras siente que el alma se le escapa. Lo más aterrador es que la pisadeira se alimenta del miedo. Cuanto más pánico siente la víctima, más se regodea a ella. Puede prolongar su presencia, repetir su visita, burlarse del intento desesperado de despertar. Muchos la confunden con la parálisis del sueño, pero los antiguos ya lo saben. Cuando hay risa y ojos brillantes en la oscuridad, es ella. Güey, no sé ni cómo empezar esto. La neta, yo siempre fui de esos que se ríen de las historias de miedo, que si la Llorona, no sé, los nahuales, los espíritus incluso chocarreros. Yo decía, esos son puras jaladas para espantar los niños. Pero compa, lo que me pasó en Sao Paulo me cambió la vida, cabrón. Era diciembre del 2022, todavía me acuerdo de esa fecha muy clarito. Había agarrado una ganga en Airbnb para quedarme unos días en un depa en el barrio de Consolacao, que está pegadito a la avenida Paulista. El lugar tenía su encanto. Techos altos, pisos de madera de esos que crujen, muebles como los de los abuelos, bien vintage, bien cool. El primer día me la pasé bomba, caminé por el centro, me chingué una feijoada buenísima, compré unos libros en una feria de la calle. Ya por la noche me cociné algo tranqui, pasta con carnita y me tomé una birra. Después me tiré a la cama rendido y ahí empezó el pedo. A eso de las 3:30 de la mañana abro los ojos porque siento que algo o alguien me está mirando desde el rincón del cuarto. Y no te estoy hablando de paranoia, no. Era una mirada pesadísima como si me taladraran. No vi nada, pero sentía la pinche presión en el pecho. Me acomodé de lado y cerré los ojos intentando volver a dormir. Y madre, ahí fue cuando todo se fue al carajo. Sentí clarito como algo se subía a la cama. Primero pensé, ¿un gato? Pero pues yo estaba solo, güey. El peso aumentó como si se me hubiese subido un costal de cemento. Pero lo peor fue cuando sentí que algo se me sentaba en el pecho. No podía moverme ni gritar. Nada, cabrón. Abrí los ojos y vi esa cosa, una sombra toda torcida como encorvada, y sentí sus manos o garras o lo que chingados fuera, heladas, huesudas, presionándome el pecho. De pronto, justo al lado de mi oído, se escuchó una risa. No mames, compa, una risa aguda, asquerosa. Se me enchina la piel nomás de acordarme. Estaba paralizado, jaguar. Solo mis ojos se movían y vi su cara. No era humana, era como una mujer muerta, pálida, el cabello hecho un desmadre, la boca abierta como si se riera pero sin sonido. Se me salieron las lágrimas y pensé, aquí quedé, aquí se acabó todo. No sé cuánto duró, unos segundos, unos minutos, no tengo ni idea, pero de repente, ¡pum!, como si me soltara de un empujón, me senté en la cama, todo sudado con el corazón a mil. El cuarto seguía oscuro, pero juro que vi una silueta en la ventana, como agachada, inmóvil, y al día siguiente, con las ojeras hasta el suelo, le conté todo a la dueña del lugar, una doñita ya grande que vivía en el mismo edificio. Se me quedó viendo seria y me preguntó, ¿cenó mucho anoche? Le dije que sí y me miró con una mezcla como de lástima y miedo. Ese cuarto es problemático. Aquí creemos en la pisadeira. Cuando uno cena de más y se duerme de espalda, ella viene. No es sueño, es ella. Son parálisis del sueño. Compa, ya no duermo boca arriba. Si ceno pesado, pongo una velita blanca al lado de la cama. No es por fe, Howard, es por respeto, por miedo, porque neta nadie quiere volver a escuchar esa risa ni a vivir algo similar. Y esa es mi experiencia. Un saludo en la distancia.
En lo profundo de los ríos amazónicos, donde el agua corre con un susurro antiguo y las lunas llenas iluminan las lagunas como espejos del cielo, se dice que habita Lara, también conocida como Uyara o la madre del agua. Es una criatura mitad mujer, mitad pez, hermosa como un sueño, mortal como una trampa. Lara fue, según la leyenda, una guerrera indígena, la mejor de su tribu, tan valiente y hábil que sus hermanos, consumidos por los celos, intentaron matarla, pero ella los escuchó y los enfrentó. Los mató en defensa propia, pero al huir, por temor a su padre, fue encontrada y castigada cruelmente. La arrojaron al encuentro del río Negro con el Solimoes. Los peces la rescataron y en una noche de luna llena, el río la transformó, piel morena como la tierra húmeda, ojos oscuros como la profundidad del agua y cabello negro que flotaba como algas bajo la superficie. Desde entonces, Lara vive en los ríos y canta. Su canto no es de este mundo, no tiene idioma, solo emoción pura. Quien lo escucha no puede resistirse. Los hombres saltan al agua y se hunden enamorados. Pocos vuelven y los que lo hacen regresan locos, atrapados para siempre por una melodía que no podrán olvidar. Se dice que Lara vuelve sirenos a sus amantes durante 3 días, luego los libera, pero ellos ya no pertenecen a este mundo. Los indígenas temen sus lagunas y los chamanes saben que si escuchas una voz dulce en medio de la selva, no debes seguirla, nunca. Parce, vea, yo me llamo Julio Andrés, soy de Bucaramanga y lo que le voy a contar me pasó en el año 2020. No le estoy hablando de un sueño, ni de ninguna película, ni de ninguna historia que me contaron. Esto me pasó a mí de verdad y aunque suene raro, fue una cosa tan bonita como aterradora, como esas cosas que usted no sabe si agradecer o salir corriendo. Resulta que me fui con una amiga al Amazonas brasileño. Ella es bióloga y yo, ingeniero de sonido. Queríamos documentar los sonidos de la selva, que eso es una cosa de otro mundo. Nos quedamos en una comunidad ribereña cerca de Manaos, en una choza flotante, literal flotante sobre un brazo del río Negro. Las noches eran una locura, parcero. Uno se dormía con grillos, sapos, monos gritando a lo lejos. Un concierto natural hermoso. Pero un día, mejor dicho, una madrugada, pasó algo que todavía me pone la piel muy de gallina. Yo recuerdo que me despertó un sonido, pero no era un animal ni nada conocido. Era como una voz de mujer, pero no hablaba, cantaba, pero sin letra, como una melodía tarareada flotando sobre el agua. Era suave, triste eso sí, pero muy bonita. Yo me senté en la hamaca, cerré los ojos y la escuché, como si estuviera meditando. Era tan linda esa voz que me daban ganas de llorar. Sentía paz, como si me abrazaran, como si algo allá afuera me estuviera llamando con amor, pero también con nostalgia. Me paré, caminé despacito hasta el muellecito de madera. El río era como un espejo negro, sin un solo movimiento, ni una hoja se movía. Y esa voz seguía ahí, flotando. Y la verdad, Howard, no sé qué me dio. Me empecé a quitar la ropa, yo no pensaba, solo sentía ese deseo de meterme al agua, de ir hacia esa voz. Y justo cuando iba a lanzarme escucho: Julio, no, ¿qué haces? Es Lara. Parce, eso me frenó en seco. Me quedé quieto, temblando. Mi amiga salió corriendo de la cabaña y me agarró del brazo como si me estuviera salvando de morirme, y yo no veía peligro alguno. Me senté, todo confundido obviamente, y ella estaba pálida y me dijo: Marica, ¿acaso usted no sabe lo que se cuenta acá? Por estos lados hay mucho espanto, mucha bruja, mucha cosa rara. Y eso que lo llamaba es Lara, la mujer que canta desde el río. Dicen que ha hecho que se ahogue hasta pescadores con toda la vida en el agua. Hombres que escuchan su canto ya no regresan nunca, parce. Yo nunca he sido creyente de esas cosas, Howard, y la verdad cuando ella me dijo eso, así súper asustada como si fuera algo real, que vuelvo y digo, para mí no lo era, pues decidí guardar silencio para no reírme y ofenderla a ella. Siempre he sido bien escéptico, la verdad, pero esa noche empecé a creer más en todo eso de los monstruos y mitos del Amazonas, y no fue solo por eso, parce.
Mire, esa misma noche empecé a soñar con ella. En el sueño no se le veía bien la cara, solo el pelo muy negro y los ojos también oscuros, profundos. Y la voz, otra vez esa voz, siempre cantando lo mismo, pero nunca hablaba. Y lo peor, Howard, cuando me despertaba, la cama estaba mojada, pero no de sudor ni porque me la jalara. Era agua como del río, olía a hojas mojadas, a barro, a madera muy vieja. El tercer día yo no me aguanté más. Fui donde el chamán del lugar, un señor que me habían dicho que era el chamán del sitio, y ese tipo era callado, muy serio. Me miró a los ojos, se me quedó viendo fijo y me dijo: ya te tocó, tienes que despedirte. Me hizo un baño con hojas, me sopló humo de tabaco en la cabeza, cantó en una lengua que no entendí ni cinco. Luego me dijo que al amanecer dejara una ofrenda al río. Así lo hice, dejé frutas, una piedra de cuarzo que tenía en el morral y un mechón de mi pelo. Esa noche dormí como un niño, Howard, tranquilísimo. Nunca más soñé con ella, nunca más escuché su voz. Pero a veces, cuando ya estoy en el estudio editando la música o en la calle y suena alguna melodía similar, algo suave como lo que escuché con ella, se me aprieta el pecho de una, como que me pongo alerta del miedo. Me dan muchas ganas de llorar, de salir corriendo al agua, y lo único que puedo hacer es acurrucarme si estoy en la casa o en el estudio y esperar a que se me pase, dejar de escuchar todos esos sonidos. Pero eso sí, la recuerdo muy bien, a ella, a la mujer del río, a la que llaman Lara. En el corazón verde de Brasil, donde los árboles se levantan como gigantes milenarios y los animales son parte del alma del bosque, vive el Curupirá, una de las criaturas más fascinantes del folclore tupí. No es un dios, pero tampoco es un simple espíritu. Es el protector absoluto del bosque, un ser que no tolera la destrucción sin sentido de la naturaleza. El Curupirá tiene la apariencia de un niño pequeño, pero su tamaño engaña. Posee una fuerza sobrenatural y una agilidad inigualable. Su cabello es rojo encendido como el fuego. Sus orejas son grandes como hojas de plátano. Y lo más curioso, tiene los pies al revés, con talones hacia adelante. Esta peculiaridad hace imposible seguir sus rastros en la selva, pues confunde a los cazadores, leñadores y turistas que se aventuran sin respeto por la vida silvestre. Se dice que el Curupirá puede manipular los sonidos del bosque, crear ilusiones y hacer que los intrusos caminen en círculos hasta perderse sin remedio. Es un ser travieso, sí, pero brutalmente justo. Protege a los animales como a sus propios hijos y castiga con extravío, locura o incluso muerte a quienes hieren la selva. En las noches más oscuras, cuando la luna se asoma tímida entre las copas de los árboles, algunos aseguran haber oído su risa infantil, burlona, lejana. Otros jamás regresaron para contar lo que vieron. Me llamo Mateo, soy de Medellín, Colombia, y lo que voy a contar aquí, bueno, todavía no estoy seguro si fue un sueño, una alucinación por el calor o si en verdad estuve a punto de cruzar una línea que separa nuestro mundo del de los espíritus. Pero cada vez que cierro mis ojos lo veo, cada vez que respiro hondo en medio del bosque lo siento. Esto pasó en el 2023, en plena selva atlántica brasileña, cerca de un pueblito llamado Ilhabela, donde fui a hacer senderismo. Un paraíso, ríos cristalinos, mariposas enormes, tucanes volando sobre tu cabeza y selva por todos lados, Howard. Alquilé una cabaña ecológica en medio del bosque, un sitio sin señal, sin internet, con ducha de agua de lluvia, una experiencia naturalista total, me encantaba. Al tercer día decidí hacer una caminata hacia una cascada que los locales llamaban Boca del Jaguar. No estaba en los mapas turísticos, me lo había mencionado un viejito pescador en el puerto mientras me vendía una cachaca casera. Me advirtió: siga el canto de los grillos, pero si el bosque se calla, no avance, porque donde no hay canto hay un juicio. Yo me reí, le agradecí y me fui, sin más. Apenas crucé la primera parte del sendero, el calor se volvió espeso, como si me envolviera en una tela húmeda.
Empecé a escuchar un sonido raro como un tambor tribal lejano, pero pensé que era mi imaginación. El sendero estaba bien marcado al principio, con las ramas cortadas, algunas piedras acomodadas, pero luego simplemente se borró. Entonces me detuve, saqué mi celular, nada de señal, pero sí tenía GPS, o eso creía. El punto azul daba vueltas sobre sí mismo, no me importó demasiado y seguí. Caminé y el bosque comenzó a cambiar. Los árboles eran más altos, más juntos, las sombras se alargaban aunque era mediodía, y entonces lo noté, silencio. Ni un solo grillo, ni un solo pájaro, ni una sola hoja moviéndose, solo mi respiración agitada. Y recordé las palabras del viejo, me congelé y allí lo vi. Primero lo sentí como una presencia detrás mío. Volteé y vi un niño, no tenía más de 1,20 m. Su cabello era rojo, sus ojos eran muy grandes como los de un gato y sus pies eran muy raros, muy extraños, como más grandes de los que podría tener un niño. No me habló, no se movió, solo me miraba con una mezcla de enojo y tristeza. En ese momento creo que entendí que había hecho algo mal. No sé si fue pisar una raíz, tocar un nido sin querer o simplemente estar ahí sin permiso. Me quise disculpar, juro que lo intenté, pero no podía hablar, mi garganta estaba seca. Él alzó una mano y lo siguiente que recuerdo es que estaba corriendo, no sabía hacia dónde, pero corría. El bosque me tragaba, me escupía de nuevo. Árboles que antes no estaban aparecían frente a mí. Caminos falsos me hacían dar vueltas y entonces entendí todo. Me estaba castigando. No sé cuánto tiempo pasó Howard después de todo eso, pero perdí la noción. Solo sé que al final tropecé con una raíz enorme y caí. Desperté horas después cubierto de tierra a unos metros de la cabaña. El GPS seguía sin funcionar. Cuando logré llegar al pueblo, el viejito me miró sin que yo dijera nada y solo me dijo: "Te dejó vivir, te vio arrepentido". Cada vez que entro en un bosque llevo conmigo una ofrenda, hojas de tabaco, una flor silvestre, un poco de fruta, no importa si estoy en Brasil, Colombia o Perú, porque sé que ellos existen y a veces los guardianes del bosque solo necesitan que les mostremos respeto. En los rincones más oscuros de las habitaciones infantiles de Brasil, donde el sueño aún no alcanza a abrazar del todo, vive Cuca, una de las figuras más temidas del folclore brasileño. No es solo una bruja, es el miedo hecho cuerpo, la amenaza que todo niño desobediente teme cuando cae la noche. Se dice que Cuca tiene piel verde y escamosa, ojos hundidos y una cabellera salvaje como raíces secas. Tiene forma de anciana deformada o de criatura mitad humana, mitad animal. Cambia de forma a voluntad, pero mantiene su esencia, el terror que entra por las ventanas. Sale solo de noche, busca a los niños que no hacen caso, que mienten, que se esconden bajo las cobijas pensando que allí están a salvo y no lo están. Cuca sabe trepar paredes, sabe disfrazarse de sombras, sabe colarse entre los sueños. Dicen que puede transformarse en un animal, en un búho, un caimán o una serpiente y si logra mirar a un niño directamente a los ojos, se lo lleva. No para matarlo, sino para enseñarle una lección. Lo mantiene prisionero en un lugar oscuro donde el tiempo no existe y el llanto no se escucha. Solo después de que el niño aprende lo que significa el respeto y el arrepentimiento, Cuca lo devuelve y nunca vuelve a ser el mismo. Algunas madres aún cantan una canción de cuna con su nombre: "Duerme niño, que Cuca viene y se lleva a quien no duerme". Y aunque parezca una historia para asustar, en ciertas casas antiguas los más viejos juran haber visto su silueta en los marcos de las puertas cuando nadie obedece. Mi nombre es Diana Paola, soy de Neiva, Colombia y lo que voy a relatar me pasó cuando viajé a Brasil en el 2022 como niñera de intercambio. Me asignaron una familia en El Salvador de Bahía, una pareja con una niña de 5 años llamada Livia. La casa donde me tocaba trabajar era muy antigua, puertas de madera talladas y un jardín interior que olía a jazmín y a humedad.
Todo iba perfecto, Howard, hasta que Livia comenzó a cambiar. Al principio pensé que eran berrinches, pero luego vi cosas que no tienen explicación. Cada noche, justo después de las 9, ella entraba en crisis. Lloraba, se ponía rígida y señalaba el armario del cuarto diciendo: "Ela está ahí, Ela está meolando". Eso significaba, disculpa que lo escriba en portugués, que ella estaba ahí y que la estaba mirando. Yo revisaba el armario, la cama, las cortinas y no había nada, pero el miedo de la niña era real, me lo contagiaba. A veces, cuando apagaba la luz y me acostaba en el sofá del cuarto de al lado, escuchaba un murmullo seco, como si alguien rascara la madera desde adentro. Una madrugada, cansada y muy asustada, me levanté a revisar el cuarto. Estaba helado, la ventana cerrada, la niña dormía, pero sudaba. Fui hasta el armario y al abrirlo sentí que algo se deslizaba detrás de mí. No vi nada, Howard, pero al cerrar la puerta, en el espejo del tocador, vi un reflejo, un rostro deforme, como derretido, con ojos de sapo y cabello blanco desordenado. Estaba sonriendo. Sentí que no podía moverme, que mi cuerpo no me respondía. Solo lloré en silencio. No sé cuánto tiempo estuve así, pero cuando parpadeé ya no estaba. Al día siguiente lo conté a la abuela de la familia, me miró sin sorpresa y me dijo: "Eso es Cuca. Ella viene cuando los niños están muy inquietos, pero también se aparece a quienes no creen en ella para asustarlos". Mandaron a bendecir la casa, a poner un espejo cubierto dentro del armario y a quemar hojas de arruda. Livia dejó de llorar por noches, pero yo no. Cuando paso por armarios oscuros evito mirar mi reflejo, por lo que me pasó con ese espectro al que en Brasil llaman Cuca. Y aunque a mí ese nombre me parecía gracioso, comencé a tenerle muchísimo miedo y respeto. Esa es mi historia. Mil gracias, Howard, por contar mi experiencia. En la vasta selva brasileña, donde los caminos desaparecen bajo la espesura y los sonidos nocturnos parecen susurros de otro mundo, vive una criatura antigua y sabia, la caipora. Su nombre proviene del tupí capora, que significa habitante del bosque, pero no es solo eso, ella es el bosque, su guardiana, su ira, su justicia. La caipora no tiene una sola forma, puede aparecer como una niña salvaje, un enano cubierto de pelo o una figura mística montada en un pecarí. A veces es femenina, otras veces ambigua, pero siempre lleva consigo un palo o un látigo, símbolo de castigo. Su misión es clara: proteger a los animales y castigar a los cazadores que matan por placer o codicia. Es conocida por desorientar a quienes rompen las reglas del monte. Cambian los caminos, borran las huellas, crea sonidos falsos, pero si le ofreces tabaco, caña o frutas puede ayudarte. Se deja ver muy poco y cuando lo hace es porque algo está a punto de suceder. La caipora es traviesa, sí, pero también es muy justa. Es el equilibrio entre el hombre y la selva, y cuando alguien se adentra sin respeto, sin permiso, ella responde. Bueno, mi nombre es Juliana Tassi, soy de Rosario, me dedico a la fotografía de naturaleza y en el año 2022 estuve recorriendo varios parques nacionales de Brasil. Cada lugar tenía su magia, tengo que decirlo, pero nada me impactó como la Chapada dos Veadeiros en Goiás. Eso es un lugar que no parece de este mundo, Howard. Las montañas tienen formas de animales dormidos, los ríos brillan con tonos que en las cámaras parecen editados y el aire es diferente al de la ciudad. Hay algo ahí que te atraviesa aunque no sepas cómo explicarlo del todo. Me instalé en una zona un poco alejada, cerca de un sector restringido. Sabía que por ahí rondaban jaguares, que no era lo más recomendable caminar por ahí, pero bueno, a veces una se deja llevar por la emoción del momento. Quería captar el amanecer desde un punto alto, acampé sola y todo para lograrlo. La primera noche fue tranquila, silencio, los animales de la selva, una luna increíble, pero en la segunda noche todo fue diferente. Ahí fue cuando pasó lo paranormal.
Todo empezó con un zumbido muy leve, después cayó una niebla baja, muy espesa que no anunciaba lluvia, pero lo cubría todo, y los sonidos del bosque desaparecieron. No sonaba ni un bicho, ni un crujido, nada, solo el zumbido. Sentí que algo me miraba y salí de la carpa con la linterna y por un momento no veía nada a mi alrededor, solo niebla y lo que alcanzaba a alumbrar la luz de mi linterna. Cuando me giré de vuelta para entrarme de nuevo a mi carpa, ahí vi a una mujer detrás de mi carpa, al fondo. Era una nena, tendría 8 o 9 años. Estaba parada al borde del sendero, cubierta de barro, completamente desnuda. Los ojos le brillaban y no parecía perdida ni asustada. La que estaba asustada era yo. Me miró fijo sin parpadear y luego yo hablé. ¿Estás perdida? Obviamente lo pregunté en portugués porque estaba en un sitio donde se habla portugués. Pero no respondió, dio media vuelta y empezó a caminar descalza hacia el bosque y yo, contra toda lógica, decidí seguirla. No sé por qué lo hice, no tenía sentido, pero la seguí. Caminamos por un sendero que jamás había visto, la niebla se hacía más densa y todo era silencio hasta que de golpe ella se detuvo y señaló el piso. Allí donde señalaba había una trampa, un lazo metálico de esos que ponen para cazar animales. Estaba oxidado con sangre seca. Me agaché, la miré y cuando levanté la vista ya no estaba. Volví como pude con una sensación rarísima en todo el cuerpo y esa noche llovió como nunca y por poco pensé que me iba a morir estando en esa carpa. Al día siguiente comencé a contarlo por ahí a las personas en el parque y oh sorpresa que logré investigar un poco y muchos de ellos decían que esto estaba relacionado a un mito o a una leyenda muy conocida de allá llamada Caipora y para ellos todo esto es muy sencillo, muy real, muy actual, pero para mí era algo más físico y por eso le pedí el favor a un guía que me acompañara a hacer una denuncia y así fue, me llevó, hicimos la denuncia y las autoridades encontraron esa trampa y varias más. Era una zona activa de caza ilegal. Pasamos los días siguientes recorriendo, marcando lugares, documentando. Y antes de irme volví al río para agradecerle a esta niña por confiar en mí. Hoy en día, cada vez que estoy en alguna zona verde, lo primero que hago antes de sacar cámara, antes de pensar en la luz o en la composición, es pedir permiso. No lo hago ni en voz alta ni nada de eso, solo pido permiso con mi mente porque ahora sí creo mucho en los espíritus de la naturaleza. Y eso es todo, Howard. Gracias por su espacio y por darle voz a nuestras historias. En el colorido noreste de Brasil, donde los tambores suenan con el alma y los carnavales se mezclan con los mitos, hay una historia que más que una leyenda es un ritual vivo, Bumba Meu Boi. Esta es una tradición festiva que mezcla el teatro popular con lo sobrenatural, el dolor con la risa, la muerte con la esperanza. La historia es sencilla pero profundamente simbólica. Catirina, la esposa de un trabajador negro llamado Pai Francisco, queda embarazada y siente un antojo peculiar. Quiere comer la lengua del buey favorito del patrón. Francisco, enamorado y temeroso por la salud de su esposa y su hijo, decide hacer lo impensable. Mata al buey para complacerla. El crimen no tarda en ser descubierto. El patrón, furioso, ordena castigar a Francisco, pero entonces aparece un chamán o un curandero o un sacerdote, según la religión, y resucita al buey con cantos, danzas y fe popular. El animal revive y todos celebran. La muerte ha sido bendecida. Cada año esta historia se representa en calles, plazas y escuelas con máscaras, disfraces de animales, marionetas y música alegre, pero detrás del baile está la raíz profunda del pueblo afro-brasileño e indígena, que transforma el dolor en arte y la tragedia en canto.
Mi nombre es Rodrigo Castañeda, soy de Chiapas, México, soy antropólogo social y en el 2021 realicé una investigación de campo sobre religiosidad popular en Maranhão, Brasil. Estaba especialmente interesado en las fiestas de Bumba Meu Boi y lo que me sucedió a mí en São Luís cambió mi percepción para siempre, Howard. Había conocido a una familia que llevaba generaciones participando en la fiesta. Me invitaron a pasar una semana con ellos, ayudando en la confección de los disfraces. Una noche, la abuela de la familia, doña Celia, me pidió que la acompañara a visitar la tumba de un buey de verdad. ¿Un buey real?, pregunté. Sí, nuestro buey. Murió en el 92, sabía bailar, era encantado. La seguimos hasta un rincón del cementerio donde había una lápida con una cabeza de buey tallada. Ella rezó en voz baja, dejó flores y me pidió que no dijera una palabra. Esa noche soñé con un buey enorme, negro de ojos humanos. Caminaba en mi dirección lentamente y su lengua colgaba como un trapo rojo. Se me acercó tanto que pude sentir su aliento caliente y su voz. ¿Harías lo mismo por amor? Me desperté empapado en sudor y muy asustado. No sé si fue sugestión de la historia que había escuchado o lo que había presenciado, del cómo le pedían y todas estas cosas. Hablo de la lengua, la historia, Caterina. Es que todo eso se me mezclaba en la mente, pero para mí en ese sueño fue diferente, fue algo extraño sí, pero real, como si me fueran a hacer algo, mejor dicho. 2 días después, Howard, durante el desfile, me ofrecieron usar uno de los disfraces tradicionales. Acepté encantado y al ponerme la máscara sentí un peso en el pecho, una emoción desbordante. Dije cosas que no eran mías, canté en un idioma que no conocía, me dejé llevar por todo esto y al terminar, doña Celia me abrazó, me miró fijo y me dijo: «El buey bailó contigo hoy». Y esa noche soñé otra vez. Esta vez, el buey resucitado bailaba alrededor de una mujer embarazada. Catrina me miraba con ternura. Detrás de ella, Pai Francisco lloraba con una lengua en las manos. Y un momento después, Pai Francisco comienza como a transformarse, como a convertirse en este buey. Y todos alrededor creen que el buey había resucitado, pero era él convertido en buey. De nuevo desperté con lágrimas en los ojos y muy aterrado porque la experiencia parecía muy real. Y esa fue mi historia, Howard. En las profundidades de la selva brasileña, donde el aire huele a tierra húmeda y el silencio se quiebra solo por el canto de las cigarras, hay quienes han visto una luz que no proviene del sol ni de la luna. Es una serpiente ardiente, un río de fuego que se desliza por la oscuridad. Es Boitatá, la guardiana ignea del bosque. Su nombre viene del tupí, en boi, que quiere decir serpiente, más tatá, fuego, es decir, la serpiente de fuego. La leyenda dice que Boitatá fue una criatura normal que sobrevivió a una gran cantidad de oscuridad que cubrió el mundo por días. Para no perder la vista, se tragó los ojos de todos los animales muertos que encontraba. Esa alimentación anómala hizo que sus propios ojos comenzaran a brillar con una intensidad sobrenatural. Ahora, Boitatá vaga por los bosques, cuidando de ellos con una furia sagrada, protege a los árboles, los animales, el agua, castiga a quienes provocan incendios, a los taladores ilegales, a los cazadores sin alma. Su cuerpo puede ser una gran serpiente flameante o una luz danzante que flota cerca del suelo. Quienes la ven sienten una mezcla de terror y belleza. Si te mira directamente, puede dejarte ciego o loco. Si atraviesa tu camino, desaparecerá sin dejar rastro. Pero si te comportas con respeto hacia la selva, Boitatá puede mostrarte el camino o incluso protegerte de otros peligros ocultos. Soy limeña y me dedico a la biología con enfoque en conservación.
En el 2023 me sumé a una brigada de voluntariados para apoyar en labores de reforestación en el Pantanal brasileño, especialmente en la región de Mato Grosso, que en los últimos años ha sido duramente golpeada por incendios forestales. Era un paisaje devastado, el suelo olía a ceniza y los árboles, se lo juro Howard, parecían huesos carbonizados alzándose bajo un cielo azul inmenso, demasiado claro para lo que veíamos abajo. Durante el día trabajábamos sembrando, removiendo escombros, midiendo la humedad. Por las noches nos turnábamos para vigilar el campamento por seguridad y por respeto al lugar. Una de esas noches me tocó estar sola. Estaba sentada en una piedra revisando mis apuntes de campo cuando vi una línea roja moverse entre los arbustos. Al inicio pensé que era algún compañero con una linterna, pero la luz no era normal, no parecía de una linterna, es decir, no era eléctrica, era como una luz viva, distinta, como si fuera una manguera como con luz, ondulante pero suave, y esta no emitía mucha calor, no me quemaba en nada. Cuando se me fue acercando un poco más, me di cuenta que no era una manguera, no era algo similar, era un animal, era una serpiente, de un color rojo y brillaba bastante. Me quedé paralizada, no supe si correr, gritar o simplemente quedarme mirándola y terminé eligiendo lo último porque algo me decía que no era peligrosa. La figura se detuvo frente a mí y mis ojos comenzaron a arder, no por calor sino por una presión intensa, como si alguien los apretara desde adentro. Y me arrodillé sin pensar, no por miedo sino porque sentía que era lo correcto, como si estuviera en presencia de algo sagrado y no debiera mirarlo directamente a los ojos, sino más bien hacer una reverencia. La figura siguió su camino, deslizándose entre los árboles y al desaparecer el aire cambió para mí. Se volvió más fresco, más ligero, ya pude respirar mejor y ya no me ardían los ojos. Ya la mañana siguiente, al volver al lugar donde había sembrado unas semillas sin mucha esperanza, estas estaban germinando, estaban verdecitas, vivas. Más tarde le conté lo que vi a un señor que nos ayudaba por allá, de una comunidad indígena cercana, y él me dijo: «¿Viste a Boitatá? Le caíste bien». Cuando regreso al Pantanal, dejo una pequeña ofrenda al pie del árbol más antiguo que encontré. No era una ofrenda muy grande, pero lo hice con todo el cariño y con todo el agradecimiento. Y ahí recé para que Boitatá siga allí, porque en este mundo que se incendia todos los días, y no solo en lo físico, sino también en lo humano, necesitamos guardianes que no destruyan, sino que vean, que juzguen y que den nueva vida. Guardianes de fuego que no queman, sino que cuidan. Y esa es mi historia, Howard. Disculpe si me alargo o si no fue muy terrorífica. Un abrazo en la distancia. En los caminos rurales de Brasil, donde la luna ilumina con recelo y los caballos se inquietan sin razón, hay un sonido que hiela la sangre, relinchos agudos, el golpeteo de cascos y un fuego que no calienta, sino que quema el alma. Es el paso de la mula sin cabeza. La mula sin cabeza, uno de los mitos más oscuros y moralizantes del folclore brasileño. La leyenda cuenta que esta criatura fue una mujer joven, bella y devota hasta que cometió un pecado imperdonable, una relación amorosa con un sacerdote. Cuando su historia salió a la luz, la maldición cayó sobre ella como sentencia divina. Cada noche sin luna, la mujer se transforma en una mula sin cabeza, con una llama que brota de su cabello. Galopa incansablemente, lanzando chillidos escalofriantes, quemando la tierra por donde pasa, asustando animales, haciendo que los perros huyan y que los gallos canten fuera de hora. Puede cruzar pueblos enteros sin detenerse, solo se puede romper su maldición si alguien logra capturarla con freno de hierro bendecido y reza durante toda la noche. Aún así, nadie se atreve, pero mirarla a los ojos, aunque no los tenga, es ver el fuego del juicio eterno. Bueno, esta historia me pasó en el año 2019, cuando estaba haciendo un intercambio académico en Brasil.
Siempre he sido muy curioso, entonces un profesor me recomendó que visitara Goiás Velho, un pueblo colonial de Brasil. En este lugar me quedé en una posada pequeñita atendida por doña Teresinha, una señora mayor. Ella cocinaba delicioso y contaba historias como si las hubiera vivido todas. Cada noche, después de comer, se sentaba conmigo a hablar del pueblo, de las almas que caminan, de las promesas no cumplidas, y yo solo escuchaba ahí atento, Howard, pero con esa distancia también del que cree que todo tiene una explicación lógica. Una noche, mientras me servía más freijao, me preguntó: ¿sabes qué día es hoy? Martes, le dije. Ella me miró muy seria y me dijo: Luna nova, esta noche no debes salir al camino viejo. Le pregunté por qué, con tono curioso, y me respondió sin pestañear: hoy galopa mula. Me dio risa, no te voy a mentir, pensé que era parte del folclore local, algo que se les cuenta a los turistas nomás para que sientan que vivieron lo auténtico, pero igual le agradecí y dije que me quedaría en la habitación por respeto. Claro, eso duró hasta la medianoche. La curiosidad me pudo más, Howard. Tomé mi cámara, una linterna y salí. Quería tomar algunas fotos nocturnas. Me metí en el sendero del cerro, el que está detrás del pueblo, y ahí fue cuando todo cambió. En realidad no había nada así extraño o paranormal. Solo estaba todo solo, eso era lo que daba miedo, la soledad. Pero entonces, de la nada, escucho como un relincho de algo, pero no de caballo. Era como otro animal o como si un ser humano gritara también de dolor, distorsionado por la garganta de un animal. Y luego los cascos, pero no golpeaban tierra, sonaban como si rasparan piedras. Y en ese momento me asusté y me escondí detrás de unas piedras. Y luego de eso, desde donde estaba escondido, vi una mula muy negra, gigante, pero esta no tenía cabeza. Del cuello le salía fuego, literalmente una llama viva, como cuando un volcán está botando así fuerte. Y lo más impresionante, Howard, eran sus cascos que no tocaban el suelo, lo derretían. El calor subió como si alguien hubiera prendido un horno. Olía a hierro, a azufre, algo quemado pero no natural. La criatura se detuvo justo frente a mí, o bueno, frente al lugar donde me encontraba escondido, y yo más o menos intenté verla, pero era muy difícil. Sin embargo, yo sentí que me estaba mirando, olfateando o quizás probándome. Yo no respiraba para nada, el corazón me latía tan fuerte que pensé que me lo escuchaba, y de pronto solo siguió, galopó en dirección a la iglesia del pueblo y ahí, entre toda esa soledad, desapareció. Yo corrí de vuelta y no lo pensé, me fui derecho a la posada. Al llegar, doña Teresinha ya estaba esperándome, parada en la puerta, como si supiera lo que me ocurrió. ¿Lo viste, cierto? No pude hablar, solo pues asentí con la cabeza y ella no preguntó más. Me dio una cruz de madera y me dijo que no la soltara hasta que saliera el sol. Desde esa noche algo cambió. Cada vez que me encuentro en una situación límite, cuando estoy a punto de cruzar una línea que no debo, una relación que no corresponde, una mentira que podría arruinar algo, una decisión con doble filo, escucho un relincho en mi cabeza y no es algo psicológico, Howard, es algo real. Y entonces recuerdo todo ese fuego que le salía del cuerpo a esta mula y de inmediato eso me hace tomar la decisión correcta, decidir más con la razón que con la cabeza de abajo o con cualquier otra cosa. Muchísimas gracias por contar mi historia, eso es todo. Entre las criaturas más carismáticas del folclore brasileño se encuentra el Saci Pereré, un personaje tan enigmático como encantador. De origen afro-brasileño y tupí-guaraní, Saci es un niño moreno con una sola pierna que se desplaza dando saltos imposibles o girando como un remolino negro. Siempre lleva una pipa de barro en la boca y un gorro rojo que le da poderes mágicos como desaparecer, volverse invisible o moverse a una velocidad inhumana. El Saci vive en los bosques, los campos y hasta en las casas rurales. No es malvado, pero sí un bromista empedernido. Esconde cosas, intercambia sal por azúcar, hace que se enreden las crines de los caballos, hace sonar puertas sin motivo y lanza carcajadas burlonas en la noche. Aún así,
El Saci también puede ser protector. Se dice que si alguien le muestra respeto o lo ayuda, él puede devolver cosas perdidas, avisar de peligros y hasta enseñar secretos de hierbas curativas. Capturarlo es posible, pero solo cuando su remolino aparece. Debe atraparse con una botella de vidrio y tapón de corcho, mientras se pronuncia su nombre 3 veces. Claro, eso sí logras alcanzarlo. Muchos aseguran que el Saci aparece cuando menos lo esperas y que si se ríe a tus espaldas y no hay nadie, probablemente te esté mirando con su único ojo desde alguna rama cercana. Hola, me llamo Camila, soy de Cusco y lo que les voy a contar no es algo que yo vaya diciendo por ahí ya, porque la verdad hay cosas que cuando las cuentas la gente se ríe o piensa que estás medio loca. Lo que me ocurrió fue en el año 2021. Ese año sentía que tenía que salir, desconectarme. Mi vida en ese momento estaba, no sé ni cómo decirlo, como apagada, como sin alma. Entonces me hablaron de un lugar en Brasil, un sitio que parecía sacado de un sueño, Chapada Diamantina, en Bahía, montañas altísimas, cuevas con agua azul profundo, caminos que nunca te puedes imaginar encontrar. Y entonces me dije, Howard, voy a ir, me voy yo solita. Me quedé en una posadita en Lencois, un pueblito muy pequeño. Todo era hermoso, la gente súper amable, la comida riquísima, los desayunos con frutas que ni conocía, juguitos naturales y la energía, limpia y pura. Al 4.º día me animé a ir a una cascada famosa, Cachoeira da Fumaca. Me dijeron que era mejor ir con guía, pero yo me sentía fuerte, tranquila. Llevaba mis mapas descargados en el celular, mi botellita de agua y la bendición de la Pachamama, pero la montaña tenía otros planes para mí. A medio camino empezó a caer una neblina, densa pero densa, de esas que no te dejan ver ni tus propios pies. No estaba en ningún pronóstico y lo sé porque yo reviso esas cosas. Me dio mala espina pero seguí. Ahí fue cuando todo empezó a ponerse extraño, Howard. Los arbustos a los costados parecían moverse. Mi brújula daba vueltas como loca. La botella de agua vacía y yo ni la había abierto y mi mochila olía no a comida, no a humedad, olía como a tabaco. Yo seguía caminando y decía, Camila, tranquila, seguro es el bosque, estás sugestionada, te perdiste. Pero no era eso, Howard. Luego de un tiempo, delante mío cruzó algo. Era como una ráfaga de viento negra en espiral, y esta venía y al mismo tiempo en el ambiente sonaba una risa, y eso hizo que yo me quedara congelada. Luego, yo retrocedí e intenté correr, pero cuando me di la vuelta y di unos 5 pasos como para iniciar el trote, ahí vi parado sobre una piedra como a una entidad, parecía un ser humano, pero el cual tenía el cuerpo como el de una serpiente que se arrastraba por la tierra. Ese ser humano era oscuro, como negrito, pero también era bajito y usaba una ropa muy extraña. Lo que sí logré identificar muy bien es que estaba fumando algo, porque de la boca le salía mucho humo, y ese ser me miraba y se reía al tiempo, pero no era una risa de un niño. Es decir, Howard, no era alguien humano. Yo no sé ni lo que era, porque no puedo referenciarlo con algún animal ni con ningún monstruo. Quise correr, pero me enredé con una raíz y ¡pum! Al suelo. Me raspé, me dolió, pero cuando abrí los ojos estaba ahí, más cerca. De su boca salía ese humo asqueroso y me habló en portugués, pero yo le entendí clarito como si me hablara en quechua. Entraste sin pedir permiso, ahora estás perdida, muchacha. Y desapareció sin más. Me paré como pude, el corazón se me quería salir por la boca, el mapa ya no estaba, el celular muerto, caminé en círculos, horas creo, ya ni lloraba, solo andaba como zombie y entonces en el suelo encontré algo, un gorro rojo, muy pequeñito, ni siquiera cabía en el puño de mi mano, lo recogí, ni lo pensé, me lo metí a la mochila que cargaba y apenas lo hice escuché como un murmullo en el oído, ahora, ¿sí respetas? Dije sí fuerte como loca a lo que estuviera hablándome y no pasó ni media hora cuando escuché voces. Eran turistas, guías, gente y ahí mismo estaba la entrada del parque. No entendía nada. ¿Cómo salí ahí? ¿Cómo fue que volví al camino verdadero? Esa noche revisé mi mochila, el gorrito había desaparecido, pero después de todo esto que me pasó, cada vez que pierdo algo, las llaves, un papel, lo que sea, aparecen en lugares rarísimos, en la alacena, debajo de la almohada, en un zapato, y cuando eso pasa siempre hay un olor.
poco suave sí, pero huele a puro cigarrillo o a tabaco. Y a veces cuando estoy en silencio alcanzo a escuchar risas, eso sí, muy lejos, y eso me devuelve a lo que me pasó por allá en ese lugar. Howard, ahora cada vez que entro al bosque, sea en Perú o en cualquier lugar, siempre dejo una ofrendita, una hoja de coca o una piedrita, algo, porque en este mundo las cosas invisibles también caminan con nosotros, aunque no queramos verlo y aunque nos burlemos de ello. Ahora agradecemos que si el video te gustó, te suscribas a este canal, comentes tu historia favorita y compartas este video con algún amigo o familiar. Muchísimas gracias.